Yo le Ah, pasé a ahora Adri. sí, ahora nos pasó, profe, perdón. Ahí le va a pasar. Sí, pulmonar después. ¿Está bien? Vamos por parte. Ok, vamos a empezar entonces con endocrino. Bueno, ustedes seguro ya tuvieron la clase de patología de corteza suprarrenal, eh, médula, ¿sí, verdad? O fueron clases grabadas Sí, tuvimos, profe. presenciales. Bueno, antes que Sí. nada, lo que tenemos que saber es que podemos encontrar una estimulación, ¿verdad? Del cortisol por medio de la ACTH de distintas maneras. ¿Cuál es la más común? Siempre se pregunta también, ¿cuál es la causa más común? Acá algo está mal que no puedo observar toda mi pantalla. Ahí. Del síndrome de Cushing, ¿verdad? ¿Cuál es la causa más común? ¿Qué ustedes piensan? El iatrogénico. El iatrogénico, ¿verdad? El que es cuando, ¿verdad? Tenemos consumo de exógeno, ¿sí? De esteroides. Entonces eso hace que eh, aparezcan estos síntomas, ¿ok? Entonces puede venir el problema desde la glándula pituitaria, ¿verdad? Donde hay un tumor en la región del lóbulo anterior que produzca esta hormona, la ACTH. La ACTH obviamente sí o sí va a estimular porque tiene receptores a nivel de la glándula suprarrenal, específicamente, ¿verdad? En la corteza. Entonces vamos a tener también mayor liberación de cortisol. Puede ser también el famoso síndrome paraneoplásico, ¿verdad? Cuando ciertos tumores producen hormonas o, vamos a decir, péptidos similares a la ACTH que también van a inducir un aumento del cortisol, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el pulmón, perdón, cáncer pulmonar, ¿verdad? Que sería el más común. Luego tenemos cuando hay un tumor dentro de la propia glándula, ¿verdad? Suprarrenal, que esto obviamente también al sufrir una hiperplasia va a tener mayor liberación hormonal. Y como dijo Jimena, creo que era Jimena, por estimulación exógena cuando hay consumo de esteroides. Entonces eso sería, en este caso, ¿verdad? Ustedes ven aquí que todo esto, ¿verdad? Produjeron ¿qué cosa? Una hiperplasia, un aumento en la corteza de la glándula suprarrenal. Sin embargo, cuando hay consumo externo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una atrofia. ¿Por qué? Porque el organismo es inteligente, ¿verdad? Está recibiendo mucho cortisol, entonces no necesita una estimulación por medio de la ACTH. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Vamos a tener una atrofia, porque se está dando esta hormona, ¿verdad? Suplemento por medio exógeno. Entonces, este es el único caso donde sí se va a encontrar una glándula atrófica en la corteza. Los demás, todo vamos a ver un engrosamiento, ¿ok? Eh, y después, no pasa. Ahí. Aquí, por ejemplo, tenemos una hiperplasia adrenocortical. Ustedes ven, aquí se ve. ¿Ustedes están viendo bien ahí? No les... Ok, ahí. Sí. Bueno. Entonces ahí vemos que el color, por ejemplo, si ustedes recuerdan un poquito el color de la glándula suprarrenal, ahora se ve como un amarillo naranja, un amarillo dorado, es mucho más intenso que el tejido adiposo en sí. Se ve siempre de un color más naranjado, ¿sí? Está engrosada, podemos encontrar también nódulos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se ven como unos pequeños nódulos que resultan de esa hiperplasia o la hipertrofia de la glándula, ¿verdad? ¿Y por qué se ve bien amarillito? Porque ustedes saben que existen tres zonas en la corteza, la zona fasciculada, después cuál era la zona cortical y, no, perdón, la zona glomerular, fasciculada y la última era la reticular, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la zona donde vamos a encontrar mayor contenido de lípidos, entonces por eso se ve también de ese color. Bueno, vamos a pasar. Aquí, por ejemplo, no tenemos muchas imágenes. Generalmente las imágenes de corteza suprarrenal son las mismas, ¿verdad? Porque no es una neoplasia muy común, ¿sí? Aquí ya tenemos un adenoma. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber si esto es de corteza o es de médula? Porque de repente, ¿verdad? Podemos
tener también nódulos, pero a nivel de la médula. ¿Cómo vamos a diferenciar si esto corresponde realmente a corteza? No puede ser porque se atrofia la otra parte. Y si era en la médula, creo que no iba a tener nada que ver con... Generalmente tenemos que seguir esta línea amarillita, ¿verdad? Que sabemos que es la corteza. Y ustedes ven que hay un nódulo bien grande también del mismo color. Por debajo se ve todavía una zona, ¿verdad? Atrófica, un poco atrófica, que corresponde a la médula. Y el color también, porque van a ver que los tumores de la médula tienen también un color un poquito más oscuro, a veces sí que son un poco más hemorrágicos y se ven más feos, ¿verdad? Como el feocromocitoma. No todos los feocromocitomas son malignos, ¿ok? Entonces, también depende de eso. En cuanto a la micro, vamos a encontrar una proliferación. Generalmente son células monótonas, no hay mucha tipia y de repente lo que podemos ver son estas células grandes, citoplasma amplio, ¿verdad? Que están cargadas de lípido. Aquí, por ejemplo, nos está mostrando también una corteza suprarrenal donde vemos mucha hemorragia, zonas hemorrágicas y, ¿verdad? Hay un poco de infiltrado inflamatorio. En este caso, ¿verdad? Es el famoso el síndrome de Waterhouse-Frederick, ¿verdad? Que produce una insuficiencia adrenal aguda. Generalmente se ve en niños, ¿verdad? Post infección, ¿sí? Entonces también suele causar, ¿verdad? Compromiso de la glándula suprarrenal y obviamente vamos a tener síntomas de poca secreción a nivel de la glándula suprarrenal, porque hay destrucción. Bueno, entonces lo que se ve es mucha hemorragia. También tenemos la otra patología, ¿verdad? Que también puede causar disminución de la producción de las hormonas a nivel de la corteza, que es cuando hay inflamación, o sea, un proceso autoinmune en este caso. Tenemos toda la corteza de nuevo y lo que llama la atención es la presencia de numerosos linfocitos distribuidos de manera difusa, ¿sí? Bueno, generalmente se ve por debajo de la cápsula, hay mayor intensidad de células mononucleares. La adenitis autoinmune sería. Bueno, y aquí está el carcinoma. Ustedes ven aquí, voy a poner mi puntero aquí. Todavía se ve una partecita del riñón, ¿verdad? Que está, no está comprometido por el tumor, sino que tiene una pequeña, vamos a decir, el tumor hace una retracción, ¿sí? Como que le va empujando y le va atrofiando, sobre todo en el polo superior. Y después vemos esta masa irregular, bien hemorrágica, también hay zonas de necrosis, todavía se ve el tejido adiposo perirrenal por arriba, mucha hemorragia. En este caso el color, ¿verdad? Se ve más oscuro y hace compresión, ¿verdad? Como dijimos, en el polo superior del riñón. Hemorrágico y necrótico, ¿verdad? Carcinoma adrenal. Bueno, y aquí sí ya vamos a ver un poco más de atipia. Por aquí no todavía. Tenemos algunas células monótonas, citoplasma amplio, el nucleolo sí ya me llama la atención, es muy evidente, hay macronucleolos y de repente aparecen estas células gigantes, pleomórficas, ¿verdad? Que no se parecen en absoluto a las que están alrededor. Y aquí, por ejemplo, ya hay mitosis. Bueno, en cuanto a la médula, esto ya vamos a pasar, ¿verdad? Generalmente los tumores de médula, vamos a ver que son el color va a ser más rojizo, parduzco, por la alta vascularización que hay en esa zona, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Jimena, mira, de nuevo seguimos la línea amarillita, ¿sí? Y vemos que esta porción amarilla está rodeando aquí a una masa nodular importante, ¿sí? ¿Ven? Entonces hay como todavía un reborde de la corteza y la médula es la que está comprometida ahora. Entonces aquí tenemos un tumor de médula suprarrenal, ¿sí? Que es el feocromocitoma.
Generalmente son tumores grandes, podemos encontrar también no solamente a nivel de la glándula, sino que también extra eh, glandulares, o sea, fuera de la glándula suprarrenal, donde vamos a ver una sobreproducción de las catecolaminas, ¿sí? Bueno, y aquí, por ejemplo, vemos las famosas células en balón, ¿verdad? Que se le dice células grandes, bien grandes, la cromatina es bien eh, gruesa, ¿sí? Y que son, ¿verdad? Que tienen abundante citoplasma, tienen mucho citoplasma. Estas son las famosas células en balón, ¿verdad? Que se ven en el feocromocitoma. Y también, vamos a decir, hay gránulos de catecolaminas que en esta imagen, de repente, aquí, por ejemplo, se ve como no sé si pueden apreciar en el citoplasma como ese puntillado eosinófilo, para que en algunos casos se puede ver que son los gránulos que contienen, ¿verdad? El tumor. Bueno. Otras patologías de la glándula pituitaria, el hiper, vamos a ver aquí, por ejemplo. Bueno, lo que tienen que saber de los tumores a nivel de la hipófisis, ¿verdad? Generalmente son más frecuentes los tumores del lóbulo anterior, ¿verdad? Los famosos adenomas. Los adenomas, ustedes no van a poder saber de entrada si es un prolactinoma o si es un tumor que produce otros tipos de hormonas, ¿sí? El más común es el prolactilo, ay, no me viene ahora el nombre. Chicos, ¿me pueden ayudar? A ver un poco si escribí por aquí, no. Prolactinoma creo que era, profe. Prolactinoma, sí, ¿verdad? Yo estoy gina dormida todavía. Bueno, entonces solamente cómo van a poder saber haciendo tinciones, ¿verdad? Tratando de saber qué tipo de gránulos produce ese tumor. Y obviamente también por la clínica. Si es una mujer en edad fértil, que no menstrua, que tiene ciclo de anovulación, eh, ¿qué más puede ser? Todo lo que tenga en relación, ¿verdad? Sobre todo a la fertilidad, ¿verdad? No consigue embarazarse y se hacen varios estudios, obviamente siempre pensando primero en patologías primarias ováricas o ginecológicas, se descarta todo eso y se busca causas secundarias, ¿verdad? Que pueden estar más allá. Entonces se descubre un tumor a nivel de la glándula hipofisaria y, ¿verdad? Algunos pueden secretar, pueden ser funcionantes y otros pueden ser no funcionantes, ¿ok? Entonces, lo único que ustedes van a saber que es un adenoma, ¿sí? Para poder saber qué tipo de hormona se está liberando. La clínica les va a ayudar también y obviamente hacer tinciones de inmunistoquímica. Entonces, aquí vemos un nódulo donde se ve una proliferación de células irregulares que van marcando, ¿verdad? A nivel de la glándula, el lóbulo anterior. Lo mismo, aquí también son células monótonas, todas son redonditas, citoplasma puede ser bien eosinófilo o basófilo o incluso cromófobo, ¿verdad? Son las células que corresponden a ese nivel. Aquí tenemos un adenoma, justo está a nivel de la silla turca, ¿verdad? Y básicamente, ¿verdad? Está donde hay el cruce, ¿verdad? Del nervio óptico, el quiasma óptico. Entonces también puede producir alteraciones visuales. Bueno, y esto es la inmunitoquímica. Como ustedes ven, todo lo que va marcando en marroncito, ¿verdad? Es positivo. Entonces ahí nosotros vemos qué tipo de marcación, ¿verdad? Obviamente se va probando. Eh, si son células tirotropas, si son células mamotropas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dependiendo mucho de la clínica, no es que le vamos a marcar con todo porque esto sale caro, ¿verdad? Si ya tenemos un poco de clínica, ya se le puede hacer específico, ¿verdad? La inmunomarcación y ver si da o no positividad. Aquí lo mismo, otra vez son células monótonas, ¿sí? Toditas son redonditas, poco citoplasma, monótono. Bueno, en cuanto a los tumores supracelares,
profe. Pueden dar lugar a una hipo o una hiperfunción del lóbulo de la hipófisis y los más frecuentes son los gliomas y los craneofaringiomas. Bueno, los craneofaringiomas no recuerdo que alguna vez haya salido en el examen, pero ¿verdad? Serían los que microscópicamente podríamos hacer algún tipo de diagnóstico más preciso. Son vestigios de la bolsa de Raquel, si recuerdan que parecían como unos folículos tiroideos. Bueno, tienen crecimiento lento y son tumores intracraneales. Se puede ver tanto en la infancia y en la adolescencia, como también después de los 20 años. Tenemos Profe, dos tipos, el adamantinomatoso, que es uno, y el papilar. ¿Verdad? Este sería el más frecuente, donde vamos a encontrar un aspecto más reticular, ¿verdad? Estas zonas que parecen como quísticas con células que tienen una empalizada, ¿verdad? Son células que tienen una dirección más o menos longitudinal, con núcleos longitudinales, y hacen como una empalizada periférica, ¿sí? Este sería el patrón reticular. Podemos encontrar también de repente una metaplasia escamosa, podemos encontrar quistes, podemos encontrar cristales de colesterol, etcétera. Aquí, por ejemplo, se ven cristales de colesterol, calcificación distrófica, ¿sí? Y este sería ya la variante papilar. Como ustedes ven aquí, ya no se ve ese patrón reticular, sino que se ven estos nódulos que tienen un estroma fibrovascular, como unas papilas gruesas. Bueno, y eso solamente con la tomografía o con la resonancia, ¿verdad? Donde hay un foco de repente que se ve esto, ¿verdad? La calcificación. Bueno, en cuanto a Profe, la glándula pineal, dos profe, tenemos. Los, ¿sí? yo te quería preguntar nomás, yo no entiendo qué es lo que significa que las células sean monótonas. Monótonas. Monótonas quiere decir todas son iguales, ¿sí? Ok, Viene, prácticamente todas se parecen, no hay así una diferencia muy grande. ¿Quién, por ejemplo, es o sea, una población monótona? Los linfocitos, ¿sí? Los ok, linfocitos prácticamente siempre se dice proliferación, ¿verdad? Monótona. Todas son más o menos el mismo tamaño, iguales, no hay mucha diferencia entre una y otra. ¿Ok? gracias, profe. Sí. Bueno, en cuanto a la profe, yo te glándula quiero preguntar pineal, algo. dos tumores. El pineoblastoma, todo lo que sea blastoma siempre es un tumor indiferenciado y Profe, siempre generalmente, ¿sí? Jime te está hablando hace rato, ya no se le escucha bien nomás. No, no se me escucha bien. No, Jime, hace rato ya te está queriendo preguntar algo, pero no se le escucha bien nomás. Esperen que chicos, te escucho. ¿Quién es? ¿Quién es? Jime, Hola. Profe, no sé si se me escucha mal. Ok. ¿A mí se me escucha mal o a ustedes se le escucha mal? No, a mí, no sé si no se escucha cuando te pregunto. No, te escucho, pero muy despacito estoy escuchando todo realmente. Ah, o sea, yo te quería preguntar nomás cuál dijiste que era más común ¿De de cuáles? los tumores de hace rato. El Los, prolactiloma. Prolactinoma. no, Ahí está. de los supracelares, Supracelar. del cráneo, o sea, de los Ah, craneofaringiomas, o sí, dijiste el que había uno ADA. que En era este caso, este es el más común, el primero. El adamantimomatoso. Ese. Ese es el que es famoso. eh, es más frecuente, realmente es más frecuente. Aquí nunca he visto ningún tumor de este tipo, pero en IPS en Asunción sí tuvimos dos casitos nomás, ¿verdad? En personas jóvenes. Esta variante, esta es la variante más común. Bueno, ahí. Bueno, entonces, en cuanto a los tumores de la glándula pineal, tenemos dos, los blastomas y los pineocitomas. Siempre que hablen de blastoma, como les dije, se va a ver más en niños, ¿ok? Todo lo que sea blastoma, ustedes ya vieron ya la parte de hígado, ¿ya vieron? Sí, ¿verdad? El hepatoblastoma, después también el nefroblastoma, seguro que ya escuchaban hablar.
Todo esto generalmente se ve en niños cuando hablamos de blasto y siempre son tumores indiferenciados, ¿verdad? Menos diferenciados. Ya cuando hablamos de pineocitoma, citoma, igual que citología, ¿verdad? O célula, ya son tumores más diferenciados y tienen mejor pronóstico. También son tumores raros, ¿verdad? Y adoptan formas parecidas a los tumores embrionarios. De esto no tengo imagen. Bueno, eso en cuanto a glándula suprarrenal, glándula pineal, etcétera. Bueno, vamos a ver tiroides. Esto sí, ya habíamos hablado mucho en la clase pasada. En cuanto a las tiroiditis subagudas, ¿cuál era la que vimos? Esta. Irvine. La de Kervine. Esta era la de Kervine. Miren un poco. ¿Qué tenía No, la esa de no. Kervine? Ah, no, mentira, que Irvine es granulomas. ¿Eh? Los granulomas, o sea, Los sí, ya. granulomas, ¿sí? O las células gigantes multinucleadas. Entonces vamos a ver también una glándula aumentada en tamaño, asimétrica, generalmente, ¿verdad? Esta está un poco más aumentada, y un patrón difuso. Entonces, vamos a ver presencia de células gigantes multinucleadas. Células gigantes multinucleadas, Kervine, ¿ok? Aquí también lo mismo, tenemos células gigantes multinucleadas. Bueno, la linfocítica dijimos que puede ser difusa y a veces focal. Aquí, por ejemplo, tenemos una glándula también aumentada en tamaño, podemos encontrar un poco de fibrosis, ¿verdad? A veces pueden aparecer como un patrón nodular, ¿sí? Bueno, y no tenemos de esto en la imagen, pero básicamente infiltrado de células mononucleares, o sea, podemos encontrar linfocitos difusos, focales, y ¿cuál sería el diagnóstico diferencial aquí con este? Que también hablamos mucho. ¿Por qué? Porque puede tener diferenciación oncocítica, pero es que los que no tiene, El de Hashimoto no es profe. Este no tiene centro este germinal. podemos tener como diagnóstico diferencial a la tiroiditis de Hashimoto. Pero ¿qué es lo que no tiene? No tienen los folículos, ¿verdad? Los folículos, los nódulos linfoides con su centro germinal. Las crónicas, la de Hashimoto, también podemos encontrar. En cuanto a la clínica, que era que le había dicho, que es la causa más común de hipotiroidismo en zonas geográficas donde hay aporte suficiente de yodo, ¿ok? Es de característica autoinmune. También las glándulas suelen estar aumentadas de manera difusa y generalmente simétrica, ¿verdad? Pero también podemos ver del tipo asimétrico, ¿ok? Bueno, va a producir en una etapa final hipotiroidismo. Vamos a ver también una glándula aumentada en tamaño, o sea, vamos a ver bocio. Y aquí también tiene ese patrón un poco nodular. Encontramos un poquito de fibrosis, pero como les dije, se suele ver un poquito más blanquecino, ¿verdad? Porque hay ese folículo con sus centros germinativos. Aquí tenemos otra vez otra glándula aumentada de tamaño de manera difusa, ambos están aumentados de tamaño, ligeramente simétrica. Y esta es una variante, ¿verdad? Donde dijimos que hay dos variantes, que es la oxifílica, donde vamos a encontrar muchas células de Hurtle o células oncocíticas, y la variante fibrosa, donde prácticamente, ¿verdad? Lo que nos va a llamar la atención es la presencia de fibras colágenas, mucha fibrosis, hay infiltrado inflamatorio y algunos que otros remanentes de folículos tiroideos. Esto, ¿verdad? Vamos a tener también un hipotiroidismo importante. ¿Y con quién podríamos hacer el diagnóstico diferencial de esta variante? Que también tiene mucha fibrosis Bien, de Riedel. Muy bien. Sería un diagnóstico diferencial. Bueno, esto es la tiroiditis de Hashimoto. Los folículos linfoides con su centro germinal. Las células oncocíticas o las células rosadas o oxifílicas, podemos encontrar folículos que tienen poco contenido de coloide, incluso, ¿verdad? Algunos están totalmente cerrados.
Esto es el clásico de la tiroiditis Hashimoto. Aquí en mayor aumento, los linfocitos, población monótona, su centro germinativo, que ya no es más monótono aquí. Ven que esto es más grande, esto es más pequeño, sin embargo aquí como que todos tienen la misma forma. Y al lado tenemos las células oncocíticas o las células de Hurtle. Núcleo con amplio citoplasma, ¿sí? Bueno, la de Riel era el diagnóstico diferencial de la variante fibrosa de la tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Se cree que no es una patología primaria de la glándula tiroidea, sino que es consecuencia de una patología, dijimos, del tejido conjuntivo, ¿sí? Que se extiende nada más ya a la glándula tiroidea. Entonces vamos a encontrar aquí una glándula dura, pétrea, con mucha fibrosis. Una zona bien blanquecina, si esto se palpa, es bien sólido, firme. Y puede tener, dijimos, extensión, ¿verdad? A órganos o compromiso, ¿verdad? De órganos en la región cervical. Aquí, por ejemplo, vemos el tejido muscular esquelético, ¿verdad? Y todo lo que se ve aquí es bandas de tejido colágeno que están invadiendo al tejido muscular esquelético. Bueno, en cuanto a los tumores, tenemos los tumores, el papilar es más frecuente, el carcinoma papilar tiroideo. Tiene muchas variantes en cuanto a la macro, ¿verdad? Esta que están viendo aquí es la sólido-quística, que sería la más frecuente, ¿verdad? Donde se ve un nódulo, tiene una cápsula, áreas quísticas y esta sería la zona papilar, ¿sí? Donde se ven todas estas proyecciones papilares. Aquí también hay otro pequeño tumor, son dos en realidad. Bueno, ¿cuál es la característica del carcinoma papilar? Tiene características sobre todo citológicas nucleares. ¿Cuáles son? Tiene cuerpo de esa moma. El cuerpo de Samoma. El cuerpo de Samoma se ve prácticamente, se puede ver en realidad en todas las neoplasias que tienen este formato papilar. También se ve en ovario, por ejemplo, ¿verdad? El carcinoma papilar, seroso papilar del ovario. También podemos ver cuerpo de Samoma. No es una característica patognomónica, o sea, no es exclusivo de esto. Ahora bien, los núcleos, Ojitos de Anita la huerfanita. ¿cómo? ¿Te escucho? Los ojos de Anita la huerfanita. Exacto, ¿verdad? Los núcleos son núcleos vacíos, también se le dicen núcleos esmerilados, ¿verdad? Donde la cromatina se proyecta en la periferia y da un refuerzo. Entonces, básicamente, el centro está vacío, ¿sí? Esa es una de las características. Otra de las características son las pseudoinclusiones nucleares. Es como que da un refuerzo, ¿verdad? Del núcleo, como un plegamiento del núcleo y da un refuerzo que parece que hay otra vez otro núcleo dentro del núcleo, ¿verdad? Entonces, una pseudoinclusión nuclear. Y el otro, que no estoy viendo aquí, vamos a ver si hay más. Acá. Vamos a ver. La hendidura nuclear donde se ve una pequeña línea, ¿sí? Que cruza el centro del núcleo, ¿sí? La cromatina hace una pequeña línea ahí, esa es la hendidura nuclear. La pseudoinclusión, por aquí acá hay uno, hay una pseudoinclusión. Entonces, esas son las características del carcinoma papilar. Y obviamente, ¿verdad? La arquitectura. Ahora bien, la arquitectura hoy en día ya no es muy vamos a decir, si yo veo una arquitectura papilar, sí o sí, eso es carcinoma papilar. No, tengo que fijarme más bien en las características nucleares, ¿ok? Porque podemos encontrar, por ejemplo, el carcinoma papilar, variante folicular, donde no vamos a ver esta arquitectura papilar, sino que vamos a ver folículos, ¿verdad? Pero estos folículos o estos núcleos tienen características del carcinoma papilar. No sé si me explico. Aquí, por ejemplo, hay otra hendidura. Por aquí arriba hay pseudoinclusión. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otro tumor. Un tumor sólido, difuso, que cuando miramos a la microscopía vamos a ver que los núcleos tienen un patrón también más o menos en sal y pimienta.
y se ven estas áreas eosinófila o esta matriz hialina, ¿verdad? Que no sabemos bien qué es. Pero si encontramos en la glándula tiroidea ya podemos sospechar que podría ser, ¿qué cosa? Carcinoma medular. El carcinoma medular. Y aquí también que otra cosa es importante. Ya antes le podemos pedir al paciente. Acuérdense que es un tumor que se origina de las células Su nivel de Parafoliculares. calcitonina mayor. parafoliculares, ¿sí? No sería el de la calcitonina, no sé qué La para calcitonina, podemos hacer, por ejemplo, el estudio de calcitonina, ¿verdad? Generalmente los pacientes suelen tener niveles aumentados de calcitonina. Entonces, más o menos a ellas orientamos el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico presuntivo. Y cuando tenemos la anatomía patológica, vemos esas áreas. Entonces, estas áreas, solamente así, con la tinción HG, podemos decir que es una matriz hialina. Esa matriz hialina puede ser cualquier cosa, como ustedes ya saben, ¿verdad? Puede ser fibrosis, puede ser, ¿qué más podría ser otra cosa? ¿Qué sé yo? Alguna proteína, ¿verdad? Extracelular. Entonces, una vez que ya hacemos la sospecha, podemos hacer coloración de rojo Congo, ¿verdad? Y nos da positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué son esas manchas rosaditas? Si da para rojo como positivo. Amiloide. Amiloide. Muy bien. Bueno, y si aún no tenemos certeza, ¿verdad? O no tenemos rojo Congo de repente, podemos también hacer inmunistoquímica para la calcitonina. Entonces, todo lo que está marcando en marroncito, positivo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos los folículos que nos están marcando, que sería la zona conservada o preservada, y esta zona donde hay un mayor acúmulo de células que están todas fusionadas, una proliferación, ¿verdad? De células, y vemos que están marcando para la calcitonina, también carcinoma medular. Aquí, por ejemplo, zona normal de la tiroide que está un poco comprimida. ¿Por qué? Porque tenemos una proliferación aquí que está creciendo, ¿verdad? Y hace compresión al tejido normal adyacente. Entonces, esto llama la atención, ¿sí? Hay folículos también, montón de folículos de diferentes tamaños y también hay células. Se ven más células ahí, ¿sí? También tienen una característica aquí monótona. Se ven todas prácticamente iguales. Ahora bien, ¿cómo yo hago el diagnóstico entre carcinoma folicular y adenoma folicular? por la cápsula. Histológicamente, si yo miro las características histológicas, ¿verdad? El núcleo, los folículos, ambos son iguales. No hay diferenciación. No puedo saber si uno es maligno o otro es benigno. ¿Cómo voy a saber eso? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico? Esto sí se pregunta siempre. La Si hay cápsula. invasión. Invasión. Exactamente. Tenemos que ver si hay o no hay invasión de la cápsula. Esta es la cápsula. Generalmente la cápsula en un carcinoma suele ser más gruesa, ¿sí? Se ve luego ya una cápsula más engrosada, ¿sí? Ahora bien, todo esto que está aquí, ¿qué es? ¿Es parénquima normal o tejido tumoral? ¿Qué les parece? Tejido tumoral. Tejido tumoral. Si ustedes ven aquí, se ven folículos que parecen básicamente una glándula tiroidea normal, pero vemos que esto está haciendo invasión a la cápsula. Entonces, uno de los criterios es invasión a la cápsula y el otro, acá no tengo, dos criterios son invasión de la cápsula, invasión vascular. Ah, Dos cosas. Entonces, adenoma versus carcinoma, tengo que tener en cuenta qué cosa. La invasión de la cápsula y la invasión a vasos sanguíneos. Si yo veo tejido dentro de un vaso sanguíneo, ¿verdad? Tejido que parece folicular, dentro de un vaso sanguíneo, eso es carcinoma. ¿Ok? Entonces, este que está aquí, ¿qué va a hacer? ¿Qué les parece? Adenoma. Adenoma. Muy bien. Bueno, hasta ahí uno. Ahora vamos por el segundo. No sé si hay alguna pregunta.
Socorro. No, profe, todo bien. Ujú. Este le tengo que pasar. Esperen que voy a... PDF. Acá está. Ahí tenemos la cosa. A ver. Ahí está. Bueno, ok. Sí. Bueno, pulmonar es más fácil, ¿verdad? Ahí ya está compartiendo. Sí, profe. Bueno, ya les llegó también la diapositiva. Ok, Sí, ya les pasé. ok. Bueno, empezamos entonces. Ustedes ya conocen más o menos el tejido, ¿verdad? Tenemos los alveolos, tenemos los neumocitos tipo uno, tipo 2 y los macrófagos alveolares, ¿verdad? Bueno, entonces ahí básicamente esto sería toda la zona a estudiar, el bronquiolo, los sacos alveolares, donde acá creo que yo no les puse las neumonías, pero bueno. Entre la vez pasada alguien me estaba hablando sobre el EPOC, ¿verdad? No sé si eran ustedes o otro grupo que me dijo que el asma, tuvieron un inconveniente ahí con el asma. El asma entra dentro de las grandes patologías obstructivas pulmonares, aunque es un cuadro reversible, ¿verdad? El EPOC se considera que no es reversible, pero siempre está ahí el asma. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer diagnóstico de asma? ¿Cuáles son las características? Una de ellas es el índice de Rey. Generalmente el índice de Rey es menos de 0,4. Cuando este índice está aumentado, ¿qué es lo que hay en el asma? ¿Mm? Hiperplasia glandular, Hiperplasia de las células musculares lisas, hiperplasia de las glándulas mucosas, ¿sí? Entonces eso genera un aumento de este índice, ¿sí? Que generalmente, como les dije, suele ser de 0,4. O sea, los pacientes suelen tener mucha secreción, ¿verdad? Consecuentemente, ¿por qué? Porque hay aumento también de las glándulas mucosas. Otra cosa, la inflamación. En este punto no se ve mucho la inflamación. ¿Qué tipo de inflamación suele ser? ¿Agudo? Una inflamación, en realidad se pueden ver neutrófilos, pero ¿qué es lo que más? Acuérdense que es eh, una reacción generalmente, ¿verdad? Por una atopía, una alergia. como Entonces, eosinófilo.
eosinófilos son los que los eosinófilos son los que más llaman la atención dentro del infiltrado. Bueno, podemos ver los tapones mucosos. Esto obviamente fue hecho de una autopsia, ¿verdad? Donde se vio, ¿verdad? Que básicamente dibujó todo lo que es el árbol bronquial. El tapón de moco, miren ustedes, se ve el bronquio, ¿verdad? De ambos lados y se ve la proyección. Obviamente esto va a producir un cierre, ¿verdad? De las vías aéreas. Se puede ver también en el asma. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en en un bronquiolo asmático? Se reduce el tamaño de la luz a consecuencia de la inflamación, el edema, la hipertrofia de las glándulas, la hipertrofia de las células musculares lisas, hiperplasia e hipertrofia en realidad de las glándulas. Entonces acá vemos la diferencia. Esto sería algo normal, el epitelio, ¿verdad? Podemos ver cambio también en el epitelio. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre este epitelio y este epitelio? Tiene más células caliciformes. Exactamente, tiene más células caliciformes. Se ve ya aquí un patrón un poco más mucoso o una luz, ¿verdad? Que está cargada de moco. Aparte de eso, miren lo que es esto. Esto sería mi célula muscular lisa. Miren lo que hay acá. También un engrosamiento, ¿verdad? De esa capa muscular circunferencial. Y además de eso hay un poco de edema, ¿verdad? Y se ve un cierto infiltrado. No es muy llamativo ahí, pero hay, ¿verdad? Se ve mayor celularidad en esa zona. Bueno, ahí Profe, tenemos otra vez lo que es normal, el epitelio mucoso. Ah, aquí también otra cosa que no les dije. Miren esto. ¿Qué es esto? la fibrina. ¿Verdad? La ¿Verdad? membrana basal. La membrana basal en realidad no se ve casi en ningún epitelio. No se debería de ver. Sin embargo, en todo lo que es tracto respiratorio siempre suele ser un poquito más visible. Se suele ver la membrana basal en la tráquea, en los bronquios, ¿verdad? Se suele ver. Ahora bien, en cuadros como estos, cuadros obstructivos, suele ser más pronunciado. Miren lo que es, se ve súper bien, se diferencia aquí la membrana basal. Entonces, tenemos la lámina propia, las células musculares, las glándulas y el cartílago. Ya en un asma bronquial hay edema, hay moco en la luz, vamos a encontrar moco también en la luz. Aquí se ve ya un poco de producción de moco que está en la luz, no en esta luz, sino que en las luces ya, ¿verdad? Que están en conexión directa con las glándulas, con el epitelio. Vamos a ver infiltrado inflamatorio de tipo eosinófilo, más llamativos. Las células caliciformes también van a tener un aumento. Ya la membrana basal engrosada. Y también podemos ver células inflamatorias crónicas, macrófagos, linfocitos, hipertrofia de las células musculares lisas, hipertrofia, hiperplasia de las glándulas mucosas. Entonces todo eso produce un aumento de todo el espesor de la capa, ¿verdad? De la pared bronquial. Bueno, y aquí sí tenemos cartílago. Aquí no vemos ninguna glándula, prácticamente todas las glándulas están, ¿verdad? Produciendo moco. Todo esto que se ve aquí, ¿verdad? Eosinófilo, aquí también un poco más lila. Todo esto es moco. Infiltrado inflamatorio. También tenemos infiltrado inflamatorio y vasocongestión. ¿Sí? Congestión de todos los vasos, que obviamente es lo que está liberando todas estas células inflamatorias al intersticio. Aumentamos en tamaño, ¿verdad? La imagen y lo que vemos son plasmocitos y numerosos eosinófilos. Básicamente son, ¿verdad? Todos eosinófilos ahí mezclados con algunos plasmocitos. También vemos linfocitos y los macrófagos no estoy viendo por aquí, pero tienen que estar también por ahí. ¿Ok? Entonces generalmente lo que se ve es más un infiltrado de tipo mononuclear, ¿verdad? O de tipo crónico. El crónico dijimos que el eosinófilo puede estar dentro de una patología crónica, ¿ok? Bueno, aquí tenemos otra patología que ustedes también vieron, ¿verdad? Que es el enfisema. ¿Cuántos tipos de enfisema conocen? 4. 4. ¿Cuáles son?
centrolobulillar, pan-acinar, irregular, y me falta uno que no me acuerdo. El paraceptal. ¿Cómo? El paraceptal, lo que falta ahí. El paraceptal no es el acinar, ¿no? O el fibroso. Esperen que No, tengo. profe, ese era el que faltaba. Ese es el que faltaba. Bueno, ¿y cuál es más común? El centro acinar. El centro acinar, ¿verdad? Entonces, como su nombre lo dice, se conserva en la parte central de la acina y lo que vamos a ver es dilatación alrededor. Aquí tenemos dos cositas. Ustedes pueden ver ahí el enfisema. ¿Se puede ver el enfisema aquí? ¿Sí o no? Sí. Aquí tenemos dilatación de bronquios. Aquí tenemos uno también un poco más irregular. Y también vemos estos espacios aéreos que se van formando, ¿sí? Esto todo es enfisema. ¿El enfisema acinar era más central o periférico? Central. Central. En cuanto a la localización dentro del todo el parénquima pulmonar. Yo tenía entendido que central por ahí se ve periférico. Vamos a ver más hacia la periferia casi ya en contacto con la pleura, ¿ok? El paraceptal, que También podía periférico. podía generar ¿qué cosa? Colapso. Plural. No era neumotórax espontáneo. Exacto, podía generar bullas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban muy en contacto ya con la pleura. Entonces se podían generar bullas a nivel de la pleura, ¿verdad? Que son las burbujas de aire que podían reventar y generar neumotórax. Bueno, en realidad algunos libros hablan de el enfisema de tipo bulloso como otro subtipo, ¿verdad? De enfisema, no como una consecuencia de uno de ellos. Pero, ¿quién le dio la clase? No sé cómo vieron eso. Ujú. No tuvimos clase. ¿Cómo que no? Fue Enfisema. clase grabada, grabado, Me pero nadie tocaba a vio. mí, ¿sabes? No me acuerdo, profe, pero de pulmonar no Yo tuvimos no me no, acuerdo casi realmente ninguna también. clase. Yo no me acuerdo de carcinoma pulmonar, que ese creo que no tuvimos tampoco presencial ni sincrónica. Bueno, un ratito, chicos, acá me llegó un ratito nomás. Bueno, entonces, estábamos en el enfisema centrolobulillar. ¿Con quién está asociado este tipo de enfisema? ¿Con qué tipo de pacientes? Principalmente con Fumador. Tabaquismo. fumadores crónicos y también están asociadas las bronquitis crónicas, como estamos viendo en esta imagen. ¿Sí? Vemos un poco de secreción, ¿sí? Vemos también dilatación irregular. Aquí, por ejemplo, tenemos ya una dilatación irregular de los bronquiolos, ¿verdad? Que se puede ver en conjunto y más el enfisema, ¿verdad? Que tiene ese aspecto en queso. Eso sería el centro lobulillar. Dijimos entonces que la región afectada es el lobulillo proximal, ¿sí? Y generalmente se ve más en los lóbulos superiores, ¿ok? Suele afectar ya más bien a los alveolos distales, ¿ok? Bueno, aquí tenemos otra patología. Bueno, continuando con lo que es enfisema, porque no tengo todas las imágenes, pero sí, chicos, esto es súper importante, tienen que saber. Si no vieron la clase, vuelvan a revisar, porque esto lo van a ver en clínica médica, van a ver sus prácticas en los hospitales, es súper importante, ¿sí? Es lo que más hay el tema del EPOC, EPOC
pacientes fumadores. O sea, sí o sí lo hay que preguntar eso. El panancinar es la que está asociada con el déficit de la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Esto también se suele preguntar, ¿ok? El paraceptal, ustedes me dijeron que es más la parte periférica del lobulillo y generalmente se suele ver más hacia la pleura, por eso que esto también puede generar para el neumotórax, ¿sí? Porque se producen esas bullas. Y después, ¿cuál era el otro que me dijeron? Centro lobular, panancinar, paraceptal. Falta Irregular. el irregular. El irregular también menciona el libro que podría ser uno de los más frecuentes, ¿verdad? Que se ve en asociación con qué cosas? Con patologías, ¿verdad? Infecciosas del pulmón, que pueden generar después un enfisema de tipo intersticial, ¿verdad? Bueno, entonces en algunos casos se cree que este podría ser el enfisema más común, el tema que no se diagnostica nomás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está asociado a otras patologías infecciosas. Bueno, eso en cuanto a enfisema. Esto que está aquí, ¿qué les parece que es? Entonces, sí, es bien así llamativo, bien importante. Aquí ya tenemos dilatación importante de los bronquios, ¿verdad? Irregular. ¿Cómo se llama esto? Y a la microscopía ustedes acompañan esto que está aquí. Hay destrucción permanente del epitelio, aquí, todavía un poco que está revestido, ¿verdad? Y la pared también del bronquio. Se ve mucho infiltrado inflamatorio, en este caso el infiltrado inflamatorio no es mononuclear, sino que ya más bien es, eh, a ver un poco, es polimorfo. Hay mucho infiltrado de tipo neutrofílico, podemos encontrar también siempre la mezcla, la inflamación tipo mixta, ¿verdad? Pero lo que más predomina es neutrófilos. ¿Qué tiene el paciente? Bronquiectasis. Bronquiectasis. ¿Eh? ¿Cuál es la Bron- característica del paciente? La clínica. También van a ver esto. Era que había tos. Tos. La tos es una tos productiva y generalmente suele ser fétida. ¿Por qué? Porque hay una sobreinfección, ¿sí? El moco queda ahí estacionado, entonces generalmente, ¿verdad? Hay destrucción de las paredes y suele haber infección. Entonces suele tener ese moco o esa tos productiva que puede ser verdosa, ¿sí? Y es fétida, ¿ok? Bueno, en cuanto a los tumores, ¿cuál es el más frecuente? Una controversia ya ahora del carcinoma pulmonar. ¿Cuál es el más frecuente? Carcinoma epidermoide. El carcinoma escamoso, ¿verdad? Ahora bien, el adenocarcinoma, ¿con qué está asociado? ¿En quiénes se ven más? En mujeres que no fuman. En mujeres que no fuman, generalmente. Muy bien. El carcinoma epidermoide sí tiene, vamos a decir, unos pasos, una secuencia que se sigue, ¿verdad? ¿Cuál es esa secuencia? Que se ve también en pacientes fumadores. Era displasia, Exacto. carcinoma, Primero, Metaplasia. antes que la displasia, la Metaplasia. metaplasia. la metaplasia. Después, no se soluciona el problema, se cambia el epitelio. Generalmente ustedes saben que la metaplasia suele ser, ¿verdad? Reversible. Pero si el estímulo es constante y no se saca, ¿verdad? Esto puede ir a una displasia. Después de la displasia tenemos el in situ. Y después del in situ tenemos ya al carcinoma invasor. Entonces, esa suele ser la secuencia, ¿verdad? Del carcinoma escamoso. También el adenocarcinoma tiene una secuencia. ¿Cuál era la secuencia? La hiperplasia adenomatosa atípica. Después, el adeno in situ y luego ya el adeno invasor. ¿Está bien?
Bueno, en cuanto al carcinoma escamoso, ustedes ya le conocen de otros sitios también, es el mismísimo que se observa en otros lugares, donde si encontramos perla de queratina, encontramos en un campo, ¿verdad? Grande, amplio, muchas perlas de queratina, estamos hablando de un carcinoma bien diferenciado. Si encontramos pocas perlas de queratina y más población con un citoplasma menor, no como este, estamos ya hablando de un moderadamente diferenciado. Y si ya no encontramos perlas de queratina, estamos hablando de un pobremente diferenciado. Generalmente se le pone así, ¿verdad? Para que puedan diferenciar. Aquí tenemos un tumor de origen central en relación con el bronquio. Para los tumores centrales, ¿cuáles son? ¿O cuáles podrían ser? Los carcinomas El escamosos. carcinoma escamoso también. Otro que es central, pero generalmente suele estar dentro de la luz. Carcinoide. El ¿Carcinoide era? carcinoide, ¿verdad? El carcinoide generalmente son tumores más pequeños, bien delimitados y suelen estar dentro de la luz bronquial. ¿Ok? Bueno, aquí que tenemos diagnóstico de patología pulmonar, Carcinoma escamoso. carcinoma escamoso. Muy bien. Aquí, ¿esto qué sería? ¿Bien diferenciado o pobremente diferenciado según lo que ustedes ven? Bien diferenciado. Yo también le pondría bien diferenciado porque veo numerosas perlas de queratina en esta imagen. Bueno, aquí ya tenemos un tumor periférico, ¿sí? Irregular, también bordes irregulares. Y a la micro vemos esto. Vemos luces, luces glandulares. En esta zona tiene un patrón un poco más sólido, pero seguimos viendo luces. Tiene que ser más del 75%, ¿verdad? Para poder decir que es bien diferenciado. A medida que va disminuyendo el porcentaje, vamos diciendo que es menos diferenciado. ¿Ok? Aquí, ¿cómo se llama este tumor? Específicamente luego. ¿Es un adeno? Sí, es un adeno. ¿Es de localización periférica? También. Y estamos cerca de la pleura. Ahora bien, ¿el patrón cómo es? Hace como un nódulo aquí, pero es más difuso. Más difuso. Y vemos la microscopía. Y vemos esto. Se parece mucho, me recuerda muchísimo el endometrio secretor. ¿Qué es, chicos? ¿Qué variante es? El mucinoso. El mucinoso, el adenocarcinoma mucinoso. Acuérdense que cuando vean mucha claridad en la zona apical del citoplasma, quiere decir que eso está lleno de moco, ¿ok? Por eso está pálido, porque generalmente el moco no se suele teñir con las coloraciones de rutina. Aquí, ese patrón lipídico, por aquí normal y por aquí tenemos esto. ¿Es un adenocarcinoma? ¿Sí o no? Sí, sí es. Sí, sí. Anteriormente se le llamaba bronquiolo alveolar, ¿sí? Este es famoso el bronquiolo alveolar. No sé si la doctora sigue con ese patrón. Bueno, aquí tenemos otro tumor. Miren ustedes también. Tiene ese patrón difuso, como que va siguiendo a los bronquios. Se ven aquí ganglios linfáticos, todo lo que se ve en gris, pero tiene ese patrón en abanico. El de Y vemos células. a la micro, células pequeñas, redondas, azules. ¿Qué es? El carcinoma de células pequeñas. Carcinoma, células pequeñas o out cells. Otro tumor de origen central, grande. Incluso aquí hay un ganglio que está comprometido también, difuso, un patrón bien nodular. Y tenemos esto en la micro. Se ven núcleos grandes,
nucleolos evidentes y el citoplasma es amplio. Ven que tiene mucho citoplasma. Este sí tiene citoplasma. Esto que está aquí no tenía, prácticamente es solamente núcleo. Aquí sí. Y hay una zona, esta zona es una necrosis central. Este es el carcinoma de células grandes, escamoso, ¿ok? Perdón, carcinoma de células grandes nomás se le llama. Sería como una variante neuroendocrina también, ¿sí? Bueno, ya está ahí. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿alguna pregunta? No, No, profe. profe, todo bien. Bueno, cualquier duda me escribe nomás, Adri, ¿está bien? Pero sí, chicos, les pido por favor que se vayan a leer todo lo que es pulmón. Vayan a revisar otra vez pulmón, neumonías también. Teoría más de neumonía, porque la macro es fácil. Eh, Bronconeumonías más en las extremidades de la vida, niños y adultos mayores. eh, y el patrón parcheado, ¿verdad? Que también es fácil de hacer el diagnóstico. Ahora bien, los enfisemas, esas cosas sí también, el EPOC, tienen que ver bien. Bueno, y eso es todo. Gracias, Gracias, profe. profe. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. ¿Y vamos a rendir, profe?